Y vamos rumbo a la mesa nuevamente porque dijimos que iban a ser 2 horas movidas desde la información, también desde los testimonios, desde las entrevistas que tenemos para compartir. Mientras esperamos los anuncios, comenzamos a saber de parte de Nicolás Fiorentino que para los intendentes, buena parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, es momento de cierres. Seguramente la nota que tenemos por delante nos va a ayudar a saber si es así. Bien, vamos a saludar, darle las buenas noches a Jorge Macri, intendente de Vicente López. ¿Cómo está, Jorge Macri? Gracias por recibirnos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué diagnóstico hace, si pudiera resumirnos, de esta situación tan acuciante que estamos atravesando? Bueno, sin ninguna duda, lo mismo que estamos viviendo todos. Hay una demanda mayor en nuestros hospitales. Vicente López tiene un hospital municipal. Tenemos 3, pero uno dedicado a Hospital General de Agudos, que es municipal, el Hospital UCEI. Está a demanda plena, obviamente. Alrededor de 2/3 de las camas están dedicados a COVID y 1/3 a otras problemáticas. Esta es una realidad que hemos ido ajustando en el último tiempo. Hemos empezado a desactivar cirugías programadas para poder tener más disponibilidad de camas. Intendente, perdone, demanda plena es que está colapsado, que está saturado, que tiene 100%, que tiene 90%. ¿Qué es demanda plena? Estamos en un 80% de camas ocupadas, en un 90% en la terapia. Eso es habitual. En general nunca hay espacio vacante en la salud pública porque siempre hay alguien que está esperando una cama, hay una necesidad que se atiende. Lo que estamos haciendo es empezar a desactivar otras cirugías de otras problemáticas. Lo que pasó con este crecimiento de la pandemia es que fue tan repentino que, a diferencia del año pasado, que era más paulatino, nos permitió ir liberando camas de manera más gradual. Esto fue un crecimiento muy abrupto, pero no nos ha pasado hasta ahora ni nos está ocurriendo no tener camas disponibles. Estamos habilitando 6 camas más con respiradores. Nosotros tenemos 24 camas en este momento habilitadas con respirador. Tenemos 2 siempre vacantes para cualquier traslado interno. Ustedes imagínense que uno nunca trabaja al 100% porque alguien de los que tenés en el piso podés tener que trasladarlo a terapia. Y esa es parte del funcionamiento habitual. Estamos habilitando 6 más para estar preparados para una mayor demanda. Ahora, lo que creemos científicamente es que cualquier medida de restricción a la circulación que se agregue tiene que ir acompañada de otros 3 factores. Más testeos, mayor capacidad de aislamiento cuando se identifica un positivo y más vacunación. Solamente con mayor limitación en la circulación no vamos a vencer este pico de contagio. Pero ¿cómo se hace, intendente, si las vacunas no se consiguen? Es un problema que tiene el mundo, no que solamente tiene la Argentina. Digo, condicionar a conseguir más vacunas es una trampa verdaderamente. No, no es una trampa, es una realidad. Hay países que están teniendo mejor gestión a la hora de obtener vacunas. Ahora, lo que quiero es que seamos muy conscientes. No pensemos que porque cambiemos el horario de cerrar comercios de las 23 a las 20 va a haber un cambio dramático en el nivel de contagios. No va a funcionar así, no es la realidad, no ha pasado. Hay países que hicieron un toque de queda total y como no fue acompañado en ese momento, porque no las tenían disponibles, de vacunación masiva, los contagios continuaron. Entonces lo que digo es, esta es una enfermedad compleja, esta es una situación compleja. Uno no puede enfrentar una situación compleja solamente con medidas parciales. Considera igualmente que se necesitan nuevos cierres y como consideran varios de sus pares, y de la misma forma le pregunto si cree, sea en su municipio fundamentalmente, seguramente habrá hablado con otros intendentes y entonces le pregunto por otros municipios también, si lo anunciado el viernes pasado se ha cumplido, porque sabíamos que iban a tener 2 semanas para analizar el éxito de esas medidas y este es un apuro, evidentemente hay falta de cumplimiento, ¿no? A ver, yo lo que debo decir es que en Vicente López ha habido un cumplimiento alto. De hecho, no estamos teniendo un crecimiento de casos como otros municipios. Está claro que esta es una enfermedad que no entiende de límites entre un municipio y otro, pero si la gente del municipio se comporta, ayuda bastante. Creo que el nivel de cumplimiento ha sido alto. Ahora, analizar si lo que se hizo sirvió en 4 días es muy escaso. En general, estas medidas necesitan más tiempo para ver si funcionan. Si el gobierno decidiera tomar medidas más duras, yo como intendente las voy a acatar porque
respeto las decisiones que se tomen. Lo que sí voy a decir es, me parece que hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, para que haya un cumplimiento de las restricciones a la circulación como se plantean, hace falta una decisión muy fuerte del gobierno nacional y provincial respecto de las fuerzas de seguridad controlando esa circulación. No es tanto lo que podemos hacer como intendentes. Sí podemos controlar comercios, que lo hacemos, el cumplimiento del aforo, que lo hacemos, etcétera. Segundo aspecto que me parece relevante, si se limitan nuevas actividades comerciales, hay que compensarlas de alguna manera. Esto es como si nosotros en esta mesa nos pusiéramos de acuerdo que para salvarnos alguien tiene que dejar de respirar 5 minutos. O le damos un tubo de oxígeno o lo estamos condenando a morir. Y yo creo que necesitamos, cuando termine esta ola de contagio y esta pandemia, que haya muchos pequeños comercios, muchos pequeños empresarios vivos para generar empleo y desarrollo. Entonces tenemos que también tomar medidas paliativas para que esos pequeños comercios, ese comerciante gastronómico, sobreviva para que pueda después generar empleo. ¿Qué tal, intendente? Nicolás Fiorentino lo saluda. La semana pasada se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Voy a leer una parte del comunicado donde pedían que no se tomen medidas, restricciones excesivas y mal calibradas. Ese mismo día se superó el récord de los 20.000 casos. Hoy se volvió a juntar la Mesa de Juntos por el Cambio y el comunicado habla de restricciones que piden que sean rigurosamente planificadas y factibles de ser aplicadas. ¿Fue apresurada esa resistencia de Juntos por el Cambio a medidas restrictivas, atendiendo los números que continuaron del martes de la semana pasada a hoy? No, yo lo que preguntaría es si las medidas fueron suficientes o se aplicaron bien, que es lo que dice hoy el comunicado. Si se toman decisiones, a ver, vamos a ser claros. Si hay una decisión del gobierno nacional de limitar la circulación, tiene que haber una acción que la limite. Lo que uno no puede hacer son anuncios que no vengan acompañados de una acción y de un paliativo si hay que tomarlas. En Vicente López, a los comercios no esenciales, además de controlar que no abrieran en su momento, les dimos un subsidio para que subsistan, para que tengan una inyección de dinero. Lo que uno hace es controla, ya anuncia, hace que las medidas se cumplan y se controlen y después, digamos, controla con paliativos esas decisiones. A mí me parece que lo que hoy la Mesa de Juntos por el Cambio está planteando es, si se toman decisiones, que no sean solo un enunciado, que tengan una acción que efectivamente haga que esas medidas se cumplan. Por eso antes yo decía, digo, más allá de que yo no estoy en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y podría ponerle algún matiz a ese comentario, lo que sí digo es, si hay una decisión del gobierno, yo estoy para acompañar. Ahora, esas decisiones tienen que tener gestión que garantice que si hay una limitación a la circulación, las fuerzas federales y provinciales las hagan cumplir. Igual, intendente, mi pregunta era política, digo, se adelantaron a pedir que no haya restricciones cuando los números marcaban una cosa que era medio inminente y hay, me parece a mí, desde el punto de vista político, un cambio de actitud de una semana a otra. Tal vez no coincide con eso, digo. No, no coincido, pero no es para polemizar con vos. Me parece que hay varias maneras de leer ese comunicado. Lo que dice el comunicado es, ojo con tomar medidas que no tengan, digamos, el cuidado y la acción necesaria. Después, tu opinión está muy bien, digamos, puedo no coincidir con ella, pero son puntos de vista. Es tan amplia la provincia de Buenos Aires, hasta incluso tan desigual, si se quiere, y no solo la provincia, sino el conurbano, que cuesta en cada rubro, en cada actividad, encasillarlo de una sola manera, ¿no? Quizás en algún momento llegue, ahora le comienzo a consultar, comience el momento en cual ustedes como intendentes se diferencien de con algunas medidas con respecto a otros intendentes. Por ejemplo, clases presenciales. ¿Puede llegar a darse en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires incluso, que algunos intendentes reduzcan notoriamente la presencialidad en las clases y otros no? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas, si me permitéis dártela. A mí me gustaría que los intendentes volviéramos a ser convocados a discutir y a aportar ideas para enfrentar esta pandemia. Hace tiempo que no lo hacemos. Hay videoconferencia del gobernador donde nos informa lo que decide, que no es lo mismo que se hizo en un momento donde estábamos sentados a la mesa. De hecho, en este momento se están tomando decisiones o se están analizando decisiones y no hay una
representación de intendentes que dicen, miren, esto lo podemos hacer, esto no, esto lo ajustaríamos de una u otra manera. Sin ninguna duda, como vos decís, la provincia es muy diversa. Mi propio municipio es muy diverso, no es lo mismo La Lucila o Olivos que Martelio Munro o Carapachay o Adelina. Yo no creo, y esto lo digo, uno puede tener muchas opiniones, pero después hay datos científicos que son con los que uno tiene que tomar decisiones. Cuando uno analiza el nivel de contagio de chicos de 3 a 17 años el año pasado, cuando no había clase, era alrededor del 7,5% de los contagios fueron chicos de 3 a 17 años. En este momento, con presencialidad, de 3 a 17 años el nivel de contagio es del 6,5. ¿Esto qué quiere decir? Que no parecería que hubiera un correlato entre contagios y escuela. Ahora, ¿eso quiere decir que en todas las escuelas sea esa realidad? Tal vez no, puede ser que haya escuelas que no puedan cumplir. Esto es como cuando, los comerciantes que tienen salones de fiesta te dicen, a mí no me dejan abrir y a un restaurante sí. Bueno, habrá algunos salones de fiesta que podían transformarse en gastronómicos, otros no. ¿Por qué? Porque los salones de fiesta en general justamente lo que tienen están completamente cerrados para que el ruido no salga. Entonces no circula el aire. Digo, hay cosas que sin ninguna duda hay historias individuales que hay que ajustar. Ahora, en general yo no veo, ni en la gastronomía formal, con aforo y con control al aire libre, ni en la presencialidad en las escuelas, una razón del aumento de los contagios. Por lo menos eso es lo que los números nos demuestran. Bien. Intendente, me gustaría hacerle una pregunta un poco más amplia, si se quiere, y ya que tiene que ver más con su opinión, si se quiere, política. Con respecto al momento que estamos viviendo, es un momento histórico, lamentablemente muy crítico en varias áreas. Estamos hablando de lo sanitario específicamente, pero en lo económico veníamos de mencionar que tenemos al ministro de Economía de gira, tratando de negociar una deuda histórica también con el Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente nos condiciona en todos los sentidos. ¿Cuál cree que debería haber sido el rol, o si hace alguna crítica al rol de la oposición en este momento, teniendo en cuenta que el año pasado lamentablemente no acompañaron en la toma de conciencia, se dieron marchas anticuarentenas? Patricia Bullrich hace unos días llamó a resistir las medidas restrictivas que pudiera proponer el gobierno nacional, e incluso la verdad que sería muy interesante que la oposición que gestionó hasta el año 2019 el país pudiera sumarse a los pedidos que se le están haciendo al Fondo Monetario Internacional para que los pagos de las deudas, de esa deuda que es muy importante, sea más flexible. A ver, primero estás dando una opinión más que una pregunta, no me hiciste ninguna pregunta. Le pregunto cuál es el rol de la oposición y si no sería posible contar con una oposición que trabaje en conjunto con el gobierno en estos temas tan importantes. Si hay una convocatoria del gobierno a trabajar en conjunto, vamos a ir siempre y vamos a estar siempre. No la ha habido, perdón, no la ha habido. Se está convocando una mesa sanitaria de emergencia. Por eso digo, cada vez que nos convocaron, Horacio se ha sentado a la mesa a acordar medidas, los intendentes hemos hecho nuestro aporte. Insisto, arranqué esta nota diciéndote, me encantaría poder estar sentado aportando mi mirada, mi idea, que más que política tiene que ver con mi rol de gestión. La mirada de un intendente es distinta a la de un presidente y a la de un gobernador, porque vemos cosas distintas. Algunas las vemos y otras las dejamos de ver justamente por el rol que tenemos. Hay números que ellos tienen que probablemente sean distintos a los nuestros. Mi mirada es que el momento es muy crítico, necesitamos tirar todos para el mismo lado. Así como vos planteás lo de Patricia Bullrich, yo ayer escuché al ministro del Interior de la Nación haciendo acusaciones y diciendo palabras que tampoco ayudan a generar diálogo y acuerdo. Entonces me parece que todos tenemos que bajar un cambio, priorizar las necesidades de la gente y tratar de tirar para el mismo lado. Bien. Intendente, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y entre tantas respuestas, en algún momento dijo que él no ve que la presencialidad en las clases y que la gastronomía a determinada hora constituyan un riesgo o constituyan el principal índice de crecimiento de casos. Con lo cual hay que entender que siguen siendo esas reuniones sociales lejos del alcance de la seguridad, de las fuerzas de seguridad, lo que aquí pueden multiplicar los contagiados. Y esas son las más difíciles de controlar. Mira, una fuente de la provincia de Buenos Aires recién me dijo,
Si las familias quieren sostener la presencialidad escolar, bueno, corten con el picnic, corten con la pijamada, porque no, las dos cosas a la vez no se va a poder. En este esquema sanitario no se va a poder, pero recién escuchábamos la voz de Jorge Macri. Hoy se volvió a reunir la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio sin Mauricio Macri, el resto fue vía Zoom. Decíamos, acá tengo el comunicado y lo comparábamos con el de la semana pasada, donde... Todos lo leen de una manera diferente, no sé si te das cuenta, ¿no? Sí. A quien le consultes hace una lectura más benigna o no tanto del comunicado. Pero vos fíjate cómo yo recién ahí le consultaba al intendente de Vicente López este cambio de resistencia a medidas muy restrictivas, defensa de las libertades, como previo al anuncio de... ¿cómo se llama? De medidas que conocimos un ratito después y previo, también lo contábamos la semana pasada, que quedó un poco en offside, previo al pico de casos, que termina siendo simbólico, digamos, 18.000 o 20.000 casos, por ahí la diferencia de nuevo general, pero justo ese mismo día se habían superado los 20.000 casos. Bueno, ahora Juntos por el Cambio habla de convivir con restricciones que estén rigurosamente planificadas y ser factibles de ser aplicadas. Plantea también otra vez esta idea que discutíamos Ariel Feli el otro día sobre la centralización del gobierno nacional en la compra de vacunas. Sí. Dice que le parece de alguna manera desleal que el gobierno haya salido a decir que siempre se pudieron comprar. En la reunión de hoy se volvió sobre ese tema, sobre el tema de las vacunas. Siempre se pudieron comprar. En todo caso, lo que ocurrió en su momento fue que había una propuesta que surgía de una figura muy importante junto por el Cambio, como la presidenta del PRO, de habilitar la compra de vacunas privados. Fue consultado el jefe de gabinete Santiago Cafiero sobre eso y dijo... Siempre se pudieron comprar. No pasó de ahí la polémica. Un último dato. ¿Se acuerdan que en el comunicado de la semana anterior estaba la discusión de si había que avanzar en la postergación o no postergación de las PASO? Dijeron, bueno, pero no tenemos nada formal, no tenemos una reunión formal, no tenemos un documento. Hubo reunión formal, hubo documento, hay borrador de proyecto de ley. Hoy se juntó Juntos por el Cambio, pero no trató el tema. Allá de comunicados, lo importante que vuelvan el flujo de vacunas de las últimas 2 semanas, que en todo caso sirvan no para que no haya comunicados de la oposición, sino justamente para que la población sea vacunada.